La Biblia es la palabra de Dios. Éxodo 34, 27, 28, Deuteronomio 31, 24, 26, Jeremías 1, 1, 3, 9, Hebreos 1, 1, 2. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. A través de ella Dios se nos ha revelado y nos ha dado a conocer su naturaleza, su carácter y su voluntad para nuestra vida. Esta revelación se produjo cuando Él le habló a ciertos hombres y les encomendó que escribieran lo que Él les diera. Los libros de la Biblia fueron escritos por seres humanos que escucharon al Señor y escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es posible que los primeros escritos correspondieran a los 5 primeros libros de la Biblia llamados en conjunto la Torá o Pentateuco, los libros de la ley. Tanto judíos como cristianos consideramos que Moisés fue quien escribió estos libros por orden de Dios mismo. Véase Éxodo 34, 27, 28. Encontramos un ejemplo de esta manera de entenderlos casi al final de los mandamientos de la ley. Cuando llegamos a la conclusión del Deuteronomio, encontramos esta declaración: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 31, 24, 26. Dios habló a través de Moisés, su profeta, y Moisés cumplió lo que Dios le había encomendado, poniendo por escrito sus palabras. Encontramos también que Dios siguió hablando a través de los profetas, tal como vemos en Jeremías 1, 1, 3, 9. Profeta es quien proclama un mensaje procedente del Señor. Estos profetas también escribieron lo que Dios decía. De esta manera, el patrón que Dios dispuso para la revelación divina quedó establecido para todos los libros de la Biblia. El Antiguo Testamento nos presenta la palabra de Dios tal como Él habló a los profetas, quienes a su vez nos la comunicaron a nosotros. El Nuevo Testamento se basa en un simple hecho: aunque Dios había hablado a través de los profetas del Antiguo Testamento, en tiempos del Nuevo Testamento le habló a su pueblo a través de su Hijo. Hebreos 1:1-2. Para recapitular, en el Antiguo Testamento observamos la palabra de Dios a través de los profetas, mientras que en el Nuevo Testamento la palabra es por su Hijo Jesús. En Jesús es Dios mismo quien habló. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, documentan el nacimiento, la vida, la predicación, las enseñanzas, el ministerio, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Cuando Jesús habla, es Dios quien habla. Los demás escritos del Nuevo Testamento son palabra de Dios porque complementan los 4 evangelios. Presentan la fundación y la historia de la Iglesia en sus primeros años como consecuencia del Evangelio y nos dan a conocer la predicación, las enseñanzas y las prácticas de la Iglesia primitiva, basadas todas en el Evangelio. Por tanto, la Biblia en su totalidad es la palabra inspirada de Dios. Pregunta para comentar en clase: ¿cómo le explicaría usted a otra persona por qué cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Pregunta para la reflexión personal: ¿de qué manera práctica su vida es un reflejo de que la palabra tiene autoridad para guiarlo y dirigirlo?